Buenas, voy a explicar la hipérbola en dibujo técnico. Aquí tenemos que tener claro lo que son las dos ramas de la superficie cónica, que es cuando se forma al girar esa recta llamada generatriz sobre ese punto alrededor de la directriz, que es esa circunferencia. Entonces se formarían como dos conos invertidos. Si yo giro esa recta alrededor de ese eje, pues ahí tengo la superficie cónica. Pero si se prolonga esa recta, pues se formaría esta superficie. El cono se forma cuando la superficie cónica es seccionada por un plano que es perpendicular al eje. Ya dijimos que la hipérbola se formaba cuando el plano cortaba a las dos ramas del cono. Ese plano podía ser oblicuo al eje o paralelo al eje, pero nunca debía de pasar por ese vértice de la superficie cónica. La hipérbola son dos curvas planas y abiertas y simétricas respecto a dos ejes perpendiculares, el eje imaginario y el eje real. Se define como el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia a otros dos puntos fijos llamados focos es constante e igual al eje real. Voy a explicar esto. Cualquier punto de la curva unido con los focos determinan unos segmentos que se llaman radios vectores, como en la elipse y en la parábola. Cuando yo resto el segmento menor al mayor, me da una medida que es igual al eje real, a AB. Y además esa medida siempre es constante en la hipérbola. Cualquier punto unido con los focos, cuando resto al mayor el menor, me da una medida que es igual a AB y además esa medida siempre es constante. Los elementos de la hipérbola son el eje real, que son los vértices AB, los focos F, F', que se encuentran en una recta que contiene al eje real, el eje imaginario, que es una recta, un segmento, mejor dicho, CD, que es perpendicular al eje real por el centro, donde intersecciona el eje imaginario al eje real, tengo el centro de la curva que se llama O. Además, tenemos las asíntotas. Las asíntotas son dos rectas que son simétricas respecto a los dos ejes, el eje real y el eje imaginario. Las asíntotas son dos rectas tangentes a la hipérbola en el infinito. Pasan por el centro de la curva. Son tangentes a las dos curvas. Aquí está una y aquí está la otra. En la hipérbola equilátera, estas asíntotas forman ángulos de 45 grados con el eje real y el eje imaginario. En la hipérbola equilátero, este ángulo de la asíntota forma 45 grados y este ángulo forma 45 grados. Además, en la hipérbola equilátera, el eje real AB tiene la misma medida que el eje imaginario CD. Normalmente están pidiendo la hipérbola equilátera, pero nos pueden pedir la hipérbola normal, nos pueden pedir las dos, porque básicamente se construyen igual. Ahora vamos a ver un gráfico que ejemplifica muy bien lo que es la hipérbola. Le das a ejecutar y aquí vemos los radios vectores. Cuando le restamos al mayor el menor, la diferencia es igual al eje real, a la distancia entre los vértices. Esa diferencia siempre es constante. Aquí aparece 2,18. 2,18 es lo que mide el eje real. Ahora vamos a ver cómo se construye la hipérbola con los datos básicos.
o sea, con los ejes y con los focos. Inicio, aquí tengo los vértices y los focos. Básicamente vas a ir tomando puntos desde un foco, en este caso, desde este foco hacia derecha o desde este foco hacia izquierdas. Y mides como en la elipse hacia los vértices y pinchas en los focos. Me explico. Aquí te pone 2 puntos. Entonces, tú vas a coger 2 medidas, desde 1 hasta A', que este es el segmento menor, y desde 1 hasta A, que es el segmento mayor. Si tú restas la medida 1A menos 1A', lo que tienes es el eje real, lo cual esos dos segmentos son radios vectores. O sea que pinchando con esas dos medidas en un foco y otro vas a obtener un punto de la cónica. En realidad, por cada punto obtienes 4 puntos, porque son simétricos. Por cada punto que pones aquí vas a obtener 4. Uno arriba, otro abajo, otro aquí y otro aquí. En este caso he pinchado en F' con la medida desde 1 hasta A. Y ahora voy a pinchar con la medida desde 1 hasta A' en F. Y aquí tengo ese arco que me da 2 puntos. Y luego hacemos la construcción a la inversa. Con la medida menor desde 1 hasta A', pinchamos en F', y con la medida mayor desde 1 hasta A, pinchamos en F. Aquí con la medida mayor he pinchado en F, con la menor en F' y ya tengo otros 2 puntos. Y así hacemos lo mismo con tantos puntos que pongamos desde F' a derechas o desde F a izquierdas. La distancia entre estos puntos es libre y pones tantos puntos como quieras. Yo recomiendo 8, 10, lo que sea. Y la distancia, pues medio centímetro, 0,7, 0,8, un centímetro ya me parece mucho, según el tamaño del dibujo, de la curva. Y ya por último, la curva, yo recomiendo dibujarla primeramente flojo, con un trazo suave, con lápiz. Con el lápiz se dibuja mejor que con el portaminas, y luego ya pues la resaltas, ni muy fuerte ni muy flojo, un trazo normal. Se puede hacer con portaminas o con lápiz. Resumiendo, al igual que en la elipse, se mide a los vértices y se pincha en los focos. Se mide hacia los vértices y se pincha en los focos. Ahora vamos a ver cómo se traza la tangente a la hipérbola por un punto contenido en la curva. Aquí tengo el punto, pues se hace exactamente igual que en la elipse. Se une ese punto con los focos y se traza la bisectriz del ángulo que forman esas dos rectas. Se traza la bisectriz de ese ángulo o la prolongación de esas dos rectas de ese ángulo, que serían dos ángulos opuestos por el vértice. Esa sería la tangente a la curva, a la hipérbola, por un punto contenido en ella. Se hace igual que en la elipse. Si me piden la recta normal, pues no es más que una recta perpendicular a esa recta roja tangente por ese punto. Aquí tengo ejemplo de una recta normal. La recta normal la puedes parar aquí en el punto de tangencia o la puedes prolongar. Da igual, no te van a decir nada. Yo la prolongaría. Ahora vamos a ver los distintos casos que nos podemos encontrar a la hora de construir la hipérbola.
Aquí nos dan los vértices y nos piden los focos y las asíntotas. La hipérbola es equilátera, con lo que las asíntotas son a 45 grados. Primeramente calculo el punto medio de los vértices. Desde aquí, ángulos de 45, ya tengo las asíntotas. Desde V perpendicular, desde O trazo una semicircunferencia con este radio, desde O hasta ese punto, y ya obtengo los focos, F y F'. El eje imaginario ya lo veremos más adelante. Aquí en este caso me dan el eje imaginario CD y me dan los focos. ¿Cómo calculo el eje real AB? Pues con la medida desde O hasta F', pincho en C o en D, trazo un arco y obtengo los vértices A y B, el eje real. Aquí en este caso me dan el eje imaginario y me dan los vértices. ¿Cómo calculo los focos? Cojo esta medida, que está acotada con C, desde A hasta C, y pincho en el centro de la hipérbola. Trazo un arco y obtengo los focos F y F' o F', F'. Ahora vamos a ver una serie de ejercicios de las tres curvas cónicas, de la elipse, la parábola y la hipérbola. Esto es los datos que me dan de una elipse. Me piden que calcule la elipse, me dan los focos y un punto de la curva. Lo primero que hago es trazar los radios vectores. Dijimos que un punto de la curva unido con los focos son radios vectores. La suma de esos radios es igual al eje mayor. Voy a calcular el punto medio, ahí lo tengo. Entonces la suma de estos dos, imagina que me da este segmento, que lo coloco lo divido entre dos, me llevo la mitad hacia izquierda, la otra mitad hacia derechas y obtengo el eje mayor. Esto sería un vértice y ahí tengo el otro vértice. ¿Cómo calculo el eje menor? Pues lanzo una perpendicular desde el punto medio y el eje menor se calculaba cogiendo el semieje mayor, la mitad del eje mayor, y pinchaba en el foco. Entonces voy a hacerlo trazando una circunferencia de esa medida y pincho en el foco y ahí tendría un extremo del eje menor y el otro extremo. Illustrator no es el programa adecuado para hacer dibujo técnico, pero también se hace rápido. Lo ideal es AutoCAD, pero en AutoCAD también se tarda lo suyo. En este caso, esto es una chuletilla que tengo yo. Me dan estos datos y me dicen calcula la elipse. Pues calculo el punto medio, lo primero que se me ocurre. Punto medio y lo tengo. Voy a trazar esa perpendicular donde va a estar el eje menor. Me llevo la simétrica respecto a ese eje y calculo el otro foco, muy fácil. Lo voy a hacer a ojo rápido. Y el eje menor lo calculo como el ejercicio anterior, muy fácil. Esto nada, esto nada. Aquí esto es una parábola. Me dan estos datos, me dicen determina los elementos de la parábola conociendo la directriz y dos puntos de la curva. Estos puntos son simétricos. Si yo trazo esa guía, se ve que son simétricos. Lo primero que haría yo sería calcular el punto medio y desde ese punto medio trazo el eje. Ahí va a estar, ese es el eje de la parábola. Dijimos que la parábola era el lugar geométrico de los puntos que equidistan de la directriz y del foco. Entonces, esa misma distancia va a haber desde ese punto a la directriz que al foco, con lo cual trazo una circunferencia con ese radio y donde me corte al eje, ahí obtengo
el foco. Ese sería el foco. Y el vértice pues estaría justamente en la mitad entre ese punto de intersección de la directriz con el eje y el foco. Esto sería el vértice y el foco. Esto es otra parábola. Aquí me dicen construir la parábola conociendo el foco y dos puntos A y B de la curva. Pues entonces lo primero que hago es trazar ese eje sabiendo lo que he dicho anteriormente, que la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de la directriz y del foco. Sé que la directriz va a estar aquí a una distancia de A esa medida, con lo cual trazo una circunferencia trazo una perpendicular y donde me corta a esa circunferencia trazo una perpendicular al eje y esa es la directriz. ¿Vale? Y ya el vértice estaría aquí justo en el punto medio como en el ejercicio anterior. Aquí me dicen de una parábola se conoce el foco, un punto A del eje y un punto P de la misma, de la curva, de determinar la directriz y el vértice, así como la tangente ahí en el punto P. Entonces este es el foco y un punto del eje me dice, entonces el eje es este. Este es un punto de la curva, con lo cual voy a trazar una paralela y ya sabemos que la directriz va a ser una perpendicular y va a estar a una distancia de P esa medida, con lo cual circunferencia y desde este punto una recta perpendicular al eje. Me estoy diciendo, ojo, ahí lo tengo. Directriz, eje, foco. Aquí estaría el vértice y me piden la tangente, la recta tangente a la parábola por el punto P. Pues era muy fácil. Desde P perpendicular a la directriz, 1P con F y era la bisectriz de ese ángulo, la bisectriz de ese ángulo. A ojo lo voy a hacer. Ahí tengo la recta tangente a la parábola por ese punto. Aquí estamos en una hipérbola. En esta hipérbola me están pidiendo todos los datos, determinar los elementos de la hipérbola conociendo los focos y una asíntota. Esta hipérbola no es equilátera porque este ángulo es 45 y vemos que no lo es. Entonces, lo primero que voy a hacer es una circunferencia desde el centro, abro hasta F y desde aquí, desde ese punto perpendicular, el vértice, el foco. Y ya hago la simétrica a este lado. Lo puedo hacer así. Y ya tengo los elementos de la hipérbola. Me faltaría el eje imaginario. El eje imaginario va a estar donde corta esta recta a la perpendicular que trace desde el centro. Se comprueba ¿Cómo calculaba el eje imaginario? Pues cogía la medida desde el centro a F y pinchaba en el vértice. Lo comprobamos. Y ahí vemos que coincide.
hago la simétrica abajo, bueno, aquí lo tengo, este punto me determinaría el otro extremo del eje imaginario. Aquí me dan esos datos de la hipérbola y me piden que calcule el resto de elementos. Ángulo de 45, compruebo que tampoco es equilátera. Lo primero que hago es trazar ese eje, que contiene al eje real. Después voy a trazar una perpendicular por un vértice a la asíntota. Ahora voy a trazar un arco con este radio hasta ese punto. Aquí ya tendría los focos. Recordad que los vértices en la hipérbola están hacia el interior y los vértices en la elipse están hacia el exterior. Estos son los focos, F y F'. Aquí me dan estos datos de esta hipérbola. Pues prolongo esta línea desde V perpendicular, circunferencia desde O abro hasta ese punto y obtengo los focos. Por aquí pasaría el eje imaginario, esta es la otra asíntota, este sería el otro vértice, un foco y el otro foco. Este sería el extremo, un extremo del eje imaginario y en la simétrica tengo el otro extremo del eje imaginario. Y ya por ultimísimo, para terminar, un resumen de cómo se construyen las curvas cónicas. En la elipse, tú vas colocando puntos libres desde, si eliges esta parte, esta mitad, desde F hacia derecha, colocas los puntos que quieras. Y mides hacia los vértices y pinchas en los focos. Ese es el resumen. Se mide a los vértices desde ese punto. Desde ese punto 1 se mide a los vértices esta medida desde 1 hasta V' y con esas dos medidas se pincha en los focos, igual que en la hipérbola. Tomas puntos libres por ejemplo, ese punto 1 se mide a los vértices, coges esta medida desde 1 hasta V' y con esas dos medidas se pinchan los focos, ¿vale? Puedes elegir esta parte o puedes elegir esta parte, pero nunca entre F y V, desde F hacia izquierdas o desde F' hacia derechas. En la elipse igual, puedes elegir colocar puntos desde F' a izquierda, pero nunca entre F' y V'. Y la parábola ya dijimos que era simplemente colocar puntos libres en el eje. También puedes colocar uno aquí en medio. En el foco también te sirve para determinar otro punto de la curva. Trazaba rectas perpendiculares desde esos puntos.
Y por ejemplo voy a elegir el punto 1. Cojo esta medida desde 1 hasta O, donde intersecciona el eje con la directriz, y con esa medida pincho en el foco. Desde 1 hasta O y pincho en el foco. No hace falta que haga la circunferencia entera. Sabiendo por dónde pasa la curva más o menos, pues dibuja arcos de circunferencia. Puedo elegir F o este punto. Si elijo F, pues sería, cojo esta medida desde F hasta O y como pincho en F, pues ya lo tengo. No tengo que trasladar esa circunferencia. Voy a recortarla. Y ya por último, este gráfico es súper interesante en la hipérbola equilátera. Este gráfico que aparecen dos semicircunferencias y este rectángulo y estas asíntotas a 45 grados. Esto es una chuleta muy buena para que te la aprendas de memoria. Por ejemplo, si me dan estos datos y me piden calcula la hipérbola equilátera, pues yo haría, según este gráfico, lo primero que hago es una semicircunferencia. Aquí me va a ser una circunferencia, da igual. Y ahora voy a hacer un rectángulo. Y ahora voy a hacer otra semicircunferencia, que me va a salir otra circunferencia. Y voy a abrir hasta los vértices de ese rectángulo. Y aquí obtendría los focos. Un foco y el otro foco. ¿Por qué esto es así en la hipérbola equilátera? Porque dijimos que en la hipérbola equilátera el eje real v y v' es igual al eje imaginario, es lo mismo. Y los focos se calculan con esta medida. Esta medida es la diagonal de ese cuadrado. Es la diagonal de ese cuadrado. Entonces, si te das cuenta, esa diagonal es la misma que esta. Entonces, por eso he trazado esa circunferencia, esa semicircunferencia, pinchando desde aquí hasta aquí. Es lo mismo que esa medida desde V hasta un extremo del eje imaginario, es lo mismo que esa diagonal de ese cuadrado. Por eso, este gráfico. En este caso, si me dan los focos, bueno, aquí las asíntotas, pues ya a 45 grados. Porque es una hipérbola equilátera. Y quedaría el eje imaginario, que en la hipérbola equilátera es igual al eje real. Esta medida es la misma que esta. Entonces ya está la circunferencia dibujada, un extremo del eje imaginario y el otro extremo. Y por último, tengo los focos contenidos en esa recta. Calculo el punto medio. Hipérbola equilátera, dibujo las asíntotas a 45 grados. Después, circunferencia que va desde el centro a cualquier foco.
desde esos puntos perpendicular al eje real, perpendicular, y ahí tengo los vértices. Por último, me quedaría calcular el eje imaginario. Desde ese punto paralela al eje real y desde ese punto paralela al eje real. En la hipérbola equilátera, el eje real es igual al eje imaginario, con lo que si yo trazo una recta de esa medida, le voy a poner un grosor de 6 y la giro a 45, ahí tengo el eje imaginario.